En la oscuridad de la noche, cuando las sombras parecen cobrar vida, existen juegos y rituales que desafían nuestra cordura. Ritos que invitan a despertar presencias ocultas, encerradas en los rincones más oscuros de nuestra casa. Pero cuidado, no todos los que juegan logran cerrar la puerta de vuelta. Algunos juegos son solo sugestión o creepypasta, pero pueden causar ansiedad real o alucinaciones inducidas. No se recomienda jugar solo o sola, especialmente de noche, o si tienes tendencia a la paranoia o problemas de salud mental. No desafíes lo paranormal sin saber a lo que te expones. Aunque parezca ficción, el miedo puede generar reacciones físicas reales. Muchos juegos de terror usan velas o fósforos, pero es muy importante tener cuidado para evitar accidentes o incendios. Siempre juega en un lugar seguro y con precaución, evitando riesgos innecesarios. Hoy en Archivos Perdidos presentamos el juego del rasguño de gato. Es un ritual que supuestamente provoca arañazos reales en la espalda de quien se atreve a jugarlo. Para hacerlo necesitas al menos 2 personas. Una se acuesta boca arriba, con la cabeza apoyada en el regazo de la otra, mientras ésta le acaricia suavemente las sienes con las yemas de los dedos. Entonces, se debe contar en voz baja una de las siguientes 2 historias y repetir una frase específica al final. La primera historia dice así: había una vez una anciana que vivía sola con su gato. Era su única compañía. Lo quería como a un hijo. Pero un día, el gato murió. La señora se quedó sola y completamente desconsolada. Lloraba todas las noches, llamándolo por su nombre, deseando que volviera. Una noche, sentada en su mecedora, en medio del silencio, comenzó a susurrar: rasguño de gato, rasguño de gato, rasguño de gato. Esa misma noche, algo invisible se deslizó sobre su cama. Sintió el peso, las garras, pero no podía moverse. Al despertar, tenía 3 profundos arañazos en la espalda. Nadie estuvo allí, salvo él. Al terminar esta historia, repite 3 veces en voz baja la frase: rasguño de gato, rasguño de gato, rasguño de gato. También puedes usar esta otra historia. Vas caminando solo por una calle oscura. Es tarde. El silencio es absoluto. Hasta que ves un gato negro con ojos completamente rojos. Te observa. Empieza a seguirte. Tú aceleras el paso, pero él va detrás de ti. Doblas una esquina, cruzas la calle, te escondes entre los autos. Y cuando crees que ya no está, aparece frente a ti, saltando, arañando. Sus garras atraviesan tu ropa y tu piel. Gritas, pero nadie te escucha. Todo se oscurece. Al finalizar esta historia, también repite 3 veces: rasguño de gato, rasguño de gato, rasguño de gato. Justo después, la persona que estaba acostada debe incorporarse de inmediato. Entonces, se le revisa la espalda. Si el ritual ha funcionado, tendrá 3 arañazos rojos en la piel, aunque nadie la haya tocado. Dicen que si las marcas aparecen, es porque el espíritu del gato ha respondido al llamado. El juego de las 11 millas es un ritual oscuro que promete conceder cualquier deseo, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio más alto. Debes conducir solo, en la noche más profunda, buscando una carretera vacía y sin señales, que solo aparece para aquellos con un deseo ardiente y verdadero. Esta carretera no es común. Se manifiesta a través de niebla espesa, un silencio inquietante y una sensación de que el mundo ha dejado de existir. A medida que recorres las 11 millas, experimentarás fenómenos cada vez más perturbadores. Susurros en el viento que parecen llamarte por tu nombre, figuras sombrías que se reflejan en los espejos,
Temperaturas que alternan entre un frío que hiela hasta los huesos y un calor insoportable que quema la piel, y una sensación constante de ser observado por algo que no puedes ver. No te atrevas a detenerte, a hablar o a mirar atrás, porque en la última milla, cuando creas que el tormento ha terminado, sentirás una mano fría y huesuda tocar tu hombro. Al girar, no habrá nadie, pero sabrás que te han marcado para siempre. Puedes pedir tu deseo, pero recuerda, lo que se obtiene no siempre es lo que querías, y cada deseo concedido deja una sombra que te seguirá el resto de tu vida. Muchos que han jugado aseguran que, aunque regresaron al mundo real, ya no son ellos mismos y que la carretera sigue llamándolos, susurrándoles que vuelvan para saldar una deuda que jamás termina. El juego del armario es un ritual oscuro y ancestral que se ha transmitido en susurros por generaciones. Un desafío que solo los valientes o los insensatos se atreven a enfrentar. En la penumbra de una habitación silenciosa y sin vida, la persona se queda sola, encendiendo un fósforo tembloroso que ilumina apenas la puerta del armario cerrado. Con voz baja y temblorosa, pronuncia palabras que parecen invocar algo más allá de este mundo. Espíritu del armario, ven a mí. Luego apaga la luz y, con el corazón latiendo con fuerza, abre lentamente la puerta que parece esconder un abismo de oscuridad viva. En ese instante, el aire se enfría, el silencio se hace denso, y a veces una sombra fugaz se desliza justo donde debería no haber nada. Se dice que el espíritu atrapado en ese pequeño espacio no solo observa, sino que acecha, esperando el momento preciso para tocar, susurrar o incluso arrastrar al que osó perturbar su morada. Muchos que han jugado aseguran sentir un peso invisible sobre el pecho, un aliento frío en el cuello, o escuchar risas lejanas que se clavan en la mente como cuchillas. No es un juego para los débiles ni los incrédulos, porque abrir esa puerta es abrir un portal hacia lo desconocido. Y quizás no quieras que esa presencia te siga cuando la cierres de nuevo. Si te gustaron estas historias y quieres conocer más rituales y juegos de terror, no olvides suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas ninguna de nuestras historias oscuras. También puedes dejar un comentario contándonos qué juego te gustaría que exploremos la próxima vez. Gracias por acompañarnos en esta noche de miedo y recuerda siempre jugar con precaución.